Muy buenos días, soy Laura Merchán de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 5 de este ciclo de conferencias magistrales 2025, un espacio con expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico. Hoy nos acompaña Jorge Ladrón de Guevara, quien nos contará sobre las vivencias que aportan en la innovación y tecnología. Les recordamos que estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación tal y como se observa en la pantalla en este momento. A continuación, el ingeniero José Manuel de la Torre, de Dirección de Ingeniería Especializada, es quien realizará la apertura de la conferencia de hoy con un saludo de bienvenida. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Laura, y muy buenos días para todos y todas. La Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de la organización, por lo que agradecemos su asistencia a esta interesante conferencia magistral titulada Vivencias que aportan en la innovación y tecnología, en la cual el ingeniero Jorge Ladrón de Guevara nos compartirá experiencias, mejores prácticas, lecciones aprendidas y reflexiones interesantes que nos indican que la innovación y el avance tecnológico en las empresas no es una opción, es una absoluta necesidad para asegurar su competitividad, eficiencia y crecimiento, minimizando riesgos y maximizando su potencial. Y más aún ahora con la aplicación del modelo de gerencia pública y acuerdos de gestión hacia la gerencia pública 4.0 propuesto por el Departamento Administrativo de la Gestión Pública, por lo que agradecemos el tiempo dedicado por el ingeniero Jorge Ladrón de Guevara en la preparación de esta conferencia magistral, que sin duda será muy apreciada por todos y que nos permitirá seguir construyendo sobre lo construido para que nuestra empresa de acueducto sea cada vez mejor para el beneficio de la ciudad de Bogotá y sus municipios vecinos. De esta manera, damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2025. Dicho lo anterior, le doy la palabra a Laura Merchán de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Y bueno, vamos a conocer un poco más de Jorge Ladrón. Es ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes y realizó estudios de posgrado en ingeniería industrial de la misma universidad. Recibió el título de Bachelor of Science in Electrical Engineering de la University of Illinois y cursos de posgrado de Hydropower Engineering y Human Relations and Business de la Universidad de Illinois. Ha sido docente de la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Matemática de la Universidad de los Andes y docente e investigador de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Javeriana. Ha tomado cursos especiales sobre ciencia política, sociología, matemática actuarial, sistemas y procedimientos, entre otros. Ha creado dos empresas, Col Microcomp, dedicada a la sistematización de datos, y SIP para el desarrollo del sistema de impermeabilización por cristalización en Colombia. Ha trabajado con empresas del sector público y privado y ha sido consultor, asesor de varias empresas y organizaciones, tanto nacionales como extranjeras. Y después de conocer la amplia trayectoria y experiencia de Jorge Ladrón y por qué nuestra empresa cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral Situación y retos para promover la sostenibilidad en la infraestructura vial. Bienvenido, Jorge. Perdón. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Es muy honroso para mí participar en este nuevo evento. Quiero darle las gracias al ingeniero José Manuel de la Torre por esta honrosa invitación para compartir con ustedes algunas ideas de mi experiencia y de mi desarrollo. Igual a todos los amigos de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá que están presentes en esta reunión.
Igualmente quiero agradecer a Ivette Natalia Torres por su magnífica ayuda tecnológica para el manejo de la charla y toda la presentación que vamos a iniciar. Muy bien. Bueno, primero debo contarles de mis primeros años que cursé, pues, de pequeño en dos colegios cercanos a mi casa, donde tuve profesoras como la señora María Melgarejo Rey y luego la profesora María Talero de Gómez, pues que dejan recuerdos inolvidables de pequeño. Y luego de allí pasé al Liceo de La Salle, de los Hermanos Cristianos, en la calle 60, con la carrera quinta, donde cursé hasta el primer año de bachillerato, y de allí al Liceo de Cervantes, regido por los padres agustinos, en su mayoría españoles, en el cual terminé el sexto de bachillerato, obtuve el grado correspondiente, y luego, y una cosa importante que recuerdo de esas épocas, fue que de pequeño en La Salle aprendí a resolver matemáticamente un problema de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita que se llamaba la regla de tres. Y eso a mí me parece que fue algo estupendo porque me dio como un concepto que las matemáticas no es solamente la memoria, sino que es un raciocinio. Y ese raciocinio sencillo lo aprendí con la regla de tres. Y hoy en día uno ve a sus hijos y a sus nietos muchas veces eh, huyéndole a las matemáticas, y creo que ahí, si se comprende la regla de tres, le da a uno un soporte excelente. También de mi edad y de mis estudios en el colegio, en ese momento, tanto en La Salle como en el Cervantes, estudiábamos francés e inclusive latín. Y, entonces ese conocimiento también de las raíces de los idiomas y que han tenido tanta influencia en Colombia y en el mundo, le da a uno muchos conceptos y de esas palabras fundamentales de las cuales viene nuestro idioma, muchas veces genera toda una enorme conocimiento y apertura en la vida. Bien, yo creo que podemos pasar. Sí. Bueno, enseguida quiero comentar sobre lo que fue la educación en el siglo XX. Eh, eh, en el siglo XX, pues fue complejo a lo largo de todo, desde 1900, desde los inicios de 1900, eh, la educación era una educación un poco rígida, estricta, y faltaba como un poco más de apertura y había muchas trabas y de pronto malas concepciones de lo que era la educación. Por eso, personas tan importantes de todas las tendencias comenzaron a, a tratar y a tocar el tema de la educación. Por ejemplo, hay dos personas muy importantes, como Rafael Uribe Uribe, que fue general y fue abogado. En 1914, desde esa época, él era congresista también y pedía por modernizar la educación, porque consideraba que era fundamental para para los colombianos que tuvieran un mayor grado de instrucción. Sin embargo, lo asesinaron y lo asesinaron de una manera atroz dos carpinteros cuando llegaba caminando a las puertas del Capitolio a ocupar su curul. A machetar con hachazos le partieron el cráneo.
también otra persona sacrificada precisamente por lograr una transformación de la sociedad, por abrir caminos más amplios, fue asesinado, que fue el líder Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Es decir, varios años después, seguíamos nosotros en ese problema. Enseguida, pues yo estudié después, entré a la Universidad de los Andes y conocí un tipo de universidad diferente a lo que se acostumbraba. Y esta Universidad de los Andes, una universidad que nació en unos terrenos donde quedaba eh, una antigua institución para el tratamiento de personas con desórdenes mentales, logró reunir Mario Lacerna, logró reunir a muchos de sus amigos y a personas muy importantes para crear un tipo de universidad privada, no confesional e inspirada en modelos anglosajones y también europeos, porque él tuvo la oportunidad también de estudiar y visitar Europa. Y fue así como el 16 de noviembre de 1948, es decir, poco tiempo después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que causó un inmenso trauma en el país, reunió a 50 colombianos que redactaron una sobria y noble declaración de principios que fundaría la Universidad de los Andes, que eran, y voy a leerlos textualmente: nosotros, los fundadores de la Universidad de los Andes, al expresar los fines que con su fundación nos proponemos y el espíritu que deseamos infundirle, declaramos: primero, quienes solo hacen por sus semejantes aquello a que la ley los obliga, no están cumpliendo a cabalidad sus deberes, ni son buenos ciudadanos, ni merecen la estimación y el respeto de los demás. Segundo, para que la convivencia de los hombres sea verdadera y sincera, es indispensable el desarrollo de la inteligencia humana y su aplicación desvelada al estudio y solución de los problemas múltiples de la existencia. Tercero, es obligatorio que de todo hombre reconciliar los intereses que se interponen entre el individuo y la comunidad de conformidad con los principios de la verdad moral y de la razón, inclinándose reverentes ante la verdad y la justicia, fundamentos únicos y eternos de toda existencia que realice la capacidad innata de perfección que hay en el ser humano. Con esos principios, el martes 29 de marzo de 1949 se dio inicio formal a sus primeras clases. La característica fundamental que distinguió a la universidad desde el principio fue la concepción de darle a los estudiantes una formación integral. Ello significaba que al lado de la especialización técnica y profesional que escogiera cada uno, este también debía estudiar un mínimo de asignaturas humanísticas que le permitiera adquirir una visión global de la sociedad en la que vivía y de la cultura occidental a la que pertenecía. Las humanidades no eran un simple añadido, sino un componente esencial del proceso educativo, como anotó uno de los fundadores, un humanista tecnológico. Y esto está citado en un libro que se publicó en 3 volúmenes, Historia de la Universidad de los Andes, dirigida por Gustavo Bell y 2 alumnos, Lorenzo Morales y Regueros y Daniel Rojas Roa. La universidad, bueno, yo debo notar, en ese momento, por ejemplo, muchos de los libros que se utilizaban en las clases de ingeniería estaban en francés. Francia era quien daba la orientación de la educación.
por supuesto, muy valiosa, porque los franceses han sido también un pueblo muy culto. Pero entonces, en la universidad se cambió ese concepto. Bueno, y lograr crear la universidad fue también una tarea titánica. Imagínense después de toda esa problemática de más de un siglo de querer hacer un cambio universitario. Entonces la Serna, ahí se ve en esta fotografía, era una persona joven, logró reunirse con algunos de los sabios más importantes del mundo, como fue Albert Einstein, eh, von Hildebrand, Frank Ober y Federico de Onís, quien vino a la inauguración de la universidad como delegado del presidente norteamericano general Eisenhower. Entonces, tuvo la Serna esa perspicacia de hacer una apuesta de lo que debía ser una nueva universidad en Colombia. Y comenzó, pues, en ese momento, congregó además a todas las personas que destacaban en intelectuales, también políticos, y se abrieron sus puertas. También otra cosa que hizo Mario Lacerna es que estábamos en ese momento, años 40 y 49, en la terminación de la Segunda Guerra Mundial, y muchos profesores de franceses, alemanes, habían quedado pues devastados y habían quedado, y Europa estaba en muy malas condiciones y comenzó a venir muchos migrantes de Europa a Colombia. Y eh, la Serna consiguió que algunos de ellos se vincularan como profesores en la Universidad de los Andes. Entonces nosotros tuvimos, yo alcancé a tener profesores alemanes, profesores eh, que venían de Europa y que traían, pues, eran sumamente importantes y que conocían otro sistema de capacitación y nos infundieron ese espíritu. Adicionalmente, la universidad, algo que se propuso es cambiar el sistema de educación. Nosotros no íbamos a clases magistrales, como se acostumbraba en la mayoría de las universidades colombianas, en la que el alumno va, se sienta y el profesor entra y hace una disertación de 1 hora. Los alumnos toman notas, se las aprenden de memoria y luego pues quedan grabadas y las repiten, sino que lo que se entregaba en cada uno de los cursos, y así fue en matemáticas, en física, en todas las materias, se le daba un programa. El primer día de clase se le entregaba a uno en una hoja el programa que se iba a desarrollar a lo largo del semestre. Además se semestralizaron los estudios. No era el año entero el curso, sino era semestres de 6 meses, en el que se le decía para cada día qué tema se iba a tratar y se aconsejaba un libro como guía. El alumno tenía que preparar la clase y el día de la exposición, el día de la clase, el profesor escogía a uno de los alumnos que pasara en forma aleatoria, sin saber a quién le tocaba, y el alumno era el que tenía que hacer la explicación del tema que se iba a tratar. Entonces, eso pues nos hizo hacer un esfuerzo previo, porque además muchos libros eran en inglés, por ejemplo, y teníamos que trabajar no solamente con el libro, sino con el diccionario al pie para traducir el tema que estábamos estudiando. De manera que fue un sistema de aprendiendo que se utilizó en la universidad. Pues entonces la universidad creó un sistema muy importante de enseñanza y exigió en los alumnos un esfuerzo adicional. Eso fue una cosa maravillosa,
Pues tanto así, y además se consiguió es decir, un intercambio con la Universidad de Illinois y con otras universidades. Illinois fue la primera. La Serna era una persona joven y sumamente de mucha iniciativa, que es una parte muy importante para lograr las cosas. Tenía iniciativa y luchaba por las cosas y logró, fue a la Universidad de Illinois en los comienzos de, de su proyecto y le propuso al director de la universidad, le dijo, usted me recibe mis estudiantes para que puedan terminar aquí sus estudios. En Colombia van a ser 1 año o 2 años y usted me los recibe y para que estudien acá. Y el rector le dijo, sí, pues si son buenos estudiantes y pasan las materias, perfecto, no hay ningún problema. Adicionalmente, en ese momento también se organizó ICETEX, que comenzó a ayudarle a los estudiantes con préstamos para que pudieran sufragar sus estudios en el exterior. Entonces fue otra cosa clave de ese momento. Mm, Entonces, pues eso fue esa experiencia que yo tuve en la Universidad de los Andes. eh, y me acuerdo que mi profesor de matemáticas, que se llamaba Henry Yerli, eh, me dijo, porque pues me distinguí un poco en matemáticas y me dijo, cuando venga, cuando se gradúe y cuando regrese, venga a visitarme, ¿no? Y por supuesto yo me gradué, llegué en el año 66 con mi grado y me dijo, es que quiero que se vincule al departamento de matemáticas y sea profesor y me dicte clases acá para mis alumnos. Pues por supuesto, trabajé durante 9 años en la Universidad de los Andes, en la cátedra de matemáticas y luego pasé a hacer ingeniería industrial, al programa de ingeniería industrial, donde pues hice toda la carrera de ingeniería industrial y sobre todo yo aprendí en unos cursos de posgrado que tomé en la universidad antes de regresar sobre administración. Conocí el pensamiento de un suizo psiquiatra que se llamaba Carl Jung, muy importante, que una de sus tesis era la siguiente: en una empresa no basta solamente que las personas sean expertas, sino el encuentro de las personas es fundamental en las organizaciones. Entonces él sostenía que el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Es una tesis que indudablemente tiene gran relevancia en la vida colectiva de las organizaciones. Bueno, yo estaba en ese proyecto en matemáticas y pues era un tema parcial y adicionalmente pues tenía trabajo en otras empresas y siempre dije cuando me contrataron en otras organizaciones, dije, bueno, pero yo necesito que ustedes me den tiempo para dictar mi clase. Yo dictaba clase a las 7 de la mañana en y en la mayoría de las partes donde trabajé nunca me negaron esa posibilidad. Entonces yo lo primero que hacía era llegar a mi clase, dictar mi clase y salir corriendo para el trabajo que tenía en otra parte. Entonces me hallaba realizando esta tarea cuando el profesor Ricardo Dávila, ingeniero industrial también de los Andes, pero estaba trabajando con la Universidad Javeriana y me propuso que fuera a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de dicha universidad para hacer un estudio del programa de administración de empresas.
Entonces, y comenzamos con él, con Álvaro, con Ricardo, y hicimos un estudio total de modificaciones del currículum de la carrera de Administración de Empresas. Y adicionalmente, pues se consideraba, y junto con las directivas, que era necesario introducir las nociones de investigación. Entonces introdujimos un curso sobre investigación, y ese curso sobre investigación comprendía el departamento o la decanatura de Economía y Administración. Tenía 3 carreras: Economía, Administración de Empresas y Contaduría. Entonces se introdujo para todos un curso sobre investigación y se escogió un tema muy importante, que era el tema de la agroindustria. Además, la comunidad tenía unos proyectos y unos dineros para hacer ese tema de desarrollo agrícola, ¿no? Pues había una concepción, eh, bueno, y una de las cosas que hicimos fue crear una revista, ¿no? Y ese tema de la agroindustria estaba en boga. Y me acuerdo que compartí con mi padre, que había sido escritor y había fundado periódicos en su natal Tunja, y escribía también en los diarios de la capital. Le conté, ¿no? Le dije, estamos con este proyecto de hacer un una revista, y me dijo una frase que nunca he olvidado. Me dijo: mira, Colombia está llena de periódicos y revistas de un solo número, el primero, de manera que si quieres tener éxito debes tener preparado el segundo número para comenzar. Y así lo hicimos. Entonces, ese comité de investigación ya tenía 2 años de trabajo. eh, y yo fui, pues, me encargué de hacer editor de la revista, de los que llamamos Cuadernos de Agroindustria y Economía Rural. Sacó su primer número en febrero de 1979, pero ya teníamos preparados 3 números más: el número 2, que salió en mayo de 1979, y el número 3 en diciembre de 1979. El comité de investigación, pues, y me acuerdo que, es decir, el editor tiene que conseguir quien escriba los artículos, tiene que, si no los escribe, si no los consigue o los escribe él, o tiene que buscar material que sea relevante para que la revista no se muera. Entonces, el enfoque eh, que hacíamos y que hablábamos es que era el colmo que, con todos los adelantos que había en el mundo, todavía la gente se muriera de hambre, porque no había una forma, y no existe todavía una forma de que muchas veces los alimentos se dañan, no llegan donde se necesitan, y no ha habido en realidad todavía, a pesar de eso, una una forma de alimentar adecuadamente al mundo. Bueno, esta revista siguió progresando, siguió creciendo, la facultad también, la facultad fue ampliándose, y hoy en día esta investigación, que comenzó con estos primeros números, se volvió una revista que es indexada, y que está, es decir, a nivel mundial, es reconocida a nivel mundial dentro del sector de investigación de agroindustria y economía rural. Mm, Tuvo unas publicaciones sumamente importantes, y quiero citar que en los Cuadernos de Agroindustria, publicados en abril de 1980,
dos profesores de la universidad que se llamaba el profesor Leo Samox y el profesor Juan C. Gaviria publicaron un artículo contenido en el número 4 de la revista que se llamaba La generación de los hijos del Fique. Eso tuvo una gran repercusión a nivel nacional porque ellos, los investigadores, encontraron que había 280.000 niños en la industria de la cabuya y los costales que necesitaba Colombia. Esta información la publicaron en los principales diarios del país. Y pues eran niños pequeños. Ustedes saben que la, unas de las cosas que dio origen a la Revolución Francesa fue también la precariedad que había en el trabajo y que en Europa trabajaban los niños desde los 5 años ya trabajaban en fábricas, pero pues aquí en Colombia también sucedía lo mismo. El proyecto pues comenzó a fructificar y en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas entonces se creó una, una estructura para abrir otra nueva carrera. Y hoy en día la Universidad Javeriana tiene la carrera de desarrollo rural y ya está dando títulos de doctorado. Pues tuvo un inmenso desarrollo este tema y funciona magnífico, con magníficos resultados. Hago aquí una pausa que quiero mencionar. Hay una autora que se llama Kristen Butler, que escribió un tema sobre la zona de confort. La zona de confort es en la que uno nunca debe estar. Si uno quiere producir, si uno quiere innovar, si uno quiere trabajar, ¿no? Y dice esta autora que tenemos que salir de esta zona a lo desconocido, pero la verdad es que la comodidad genera estancamiento. Cada gran líder, innovador y creador de cambio que admiras tiene una cosa en común: se atrevieron a ir más allá de sus zonas de confort, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre. Eso fue lo que hizo Mario Lacerna, eso fue, digamos, lo que hicimos en la Universidad Javeriana y logramos también que la misma facultad creyera en nosotros. Lo que les presentamos fue eso, ¿sí? Y esos desafíos que enfrentamos, pues, es decir, dieron éxito y para la universidad es hoy en día un orgullo, un orgullo. Eh, Lleva 27 años de actividad esa carrera, esas publicaciones es decir, una revista que es indexada. ¿Qué quiere decir? Que entre las revistas indexadas en otras partes del mundo, que es lo que está sucediendo con esta revista de la Universidad Javeriana, se intercambian y se mandan comentarios y mucha gente la está viendo y mucha gente es crítica y puede comentar. O sea, que los artículos que publica una revista indexada usualmente son muy buenos, muy bien buscados los temas y muy seleccionados y muy estudiados, porque pues caben las críticas y caben eh, pues que cualquier autor pudiera quedar mal si no hace bien las cosas. En el fondo, a mí me pasó algo parecido, pues me ha pasado con todas estas actividades en que he estado, que han sido muchas, eh, y fue sobre un tema de la impermeabilización del concreto. Y esto es muy interesante porque es un tema que nos compete a todos y que a la empresa de acueducto, por supuesto, que también. ¿Por qué? Porque pues
el concreto es el principal elemento para las estructuras que manejan el agua, tanto el agua potable como el agua que debe ser tratada para descontaminar. Y esto me llamó mucho la atención, pues porque pues yo no sabía mucho del tema de la impermeabilización, pero por supuesto que fue interesante. Yo antes había hecho una empresa de computadores. Yo traje los primeros computadores Apple II hacia finales de los años 80. Yo, como graduado en ingeniería eléctrica, no existía, cuando yo me gradué de ingeniero eléctrico, no existía la carrera de ingeniero de sistemas. Entonces, quienes más nos acercábamos a la eléctrica y a la electrónica éramos los ingenieros eléctricos. Entonces, yo fui ingeniero eléctrico y trabajé en sistemas en varias empresas, y en una ocasión, con un amigo que me dijo, vamos a ver qué están haciendo. A mí me gustaría trabajar con usted en este tema. Nos fuimos a California, donde era el centro de la electrónica, y encontramos el computador Apple II. Estoy hablando de los años cercanos al 80. Y el computador Apple II era más o menos el tamaño de un portátil de hoy en día, pero no tenía la tapa, se abría por encima y se veían todos los circuitos. Y a través de unas tarjetas adicionales se podía incluir la unión para manejar una máquina de escribir o para manejar un osciloscopio o cualquier aparato. Entonces, fundamos con mi amigo una empresa para traer los primeros computadores, y le compramos a Steve Jobs en Cupertino, California, donde él había abierto un local en una esquina de un parque, un computador Apple II, que fue una cosa también revolucionaria. Mis compañeros de la universidad, mis profesores, pues compraban el computador, porque en esa época los computadores eran unas máquinas que ocupaban espacios inmensos, porque era a punta de tubos como de radio, de esos antiguos, y el calor era tan grande que había que tener aire acondicionado, porque si no los aparatos podían colapsar. Y bueno, tuve durante un tiempo ese negocio, daba clases a los niños, iban niños de los colegios a tomar clases, teníamos un salón de clases, y hicimos una labor en ese tema muy importante. Pero bueno, vuelvo al tema de la impermeabilización, y quiero llamar la atención sobre un tema. Resulta que la, las, que la palabra impermeabilizar está, para las necesidades actuales, está mal empleada, porque si uno revisa lo que quiere decir la palabra impermeabilizar y mira el diccionario de la Real Academia, dice: verbo transitivo, hacer impermeable algo, similar a aislar, alquitranar, embrear, calafatear, embetunar, hermetizar. Es decir, esto a mí me da, es decir, la idea de impermeabilizar no es efectivamente que el agua, lo que le hace daño al concreto de los tanques, no es que sostenga el agua, sino que el agua se mete dentro del concreto. El concreto está formado por una cantidad de, pues, el cemento más la piedra más los otros componentes que se ponen, pues da una masa que endurece y que permite moldear para hacer un tanque, como se ve, por ejemplo, en esta fotografía, y para manejar, pues, todos los conductos usualmente, y los contenedores de agua. Pero
nunca se ha pensado que lo que hay que hacer es sellar esos conductos infinitesimales que tiene el concreto para que el agua ni se salga ni entre, porque el agua es lo que daña el concreto. El agua trae disuelta, bien sea que esté en forma de agua lluvia, bien sea que venga de una fuente cualquiera, trae el CO2 que está en el ambiente, los sulfatos que vienen de las aguas residuales o de las aguas industriales, y eso destruye el interior del concreto. Y al dañar el interior del concreto, pues hasta ahí llegó la impermeabilización. Y quiero anotar una cosa, esas palabras de impermeabilizar son palabras muy antiguas, calafatear, embetunar. Y una de las cosas que nosotros hicimos en la Universidad de los Andes, por ejemplo, fue que leímos los famosos libros de Homero, la Ilíada, la Odisea. Y cuando hablamos de la Odisea, me acuerdo también de la impermeabilización, porque en la Odisea es la famosa narración que cuenta el viaje de Ulises hasta regresar a su casa. Esto sucedía en el siglo VIII antes de Cristo. Y una tarea que él hizo, él duró 10 años para poder llegar a su casa, porque una de las diosas lo tuvo cautivo en una isla, y él quería volver a su casa y no lo dejaba salir. ¿Y cómo se movía la gente en esos tiempos? Pues eran barcos. ¿Y qué narran toda la literatura de esa época? ¿Qué hacían con el barco? Y durante miles de años se hicieron. Era que el barco, y lo mismo los barcos que venían de España a América, ¿qué hacían los barcos? Una tarea fundamental era que donde llegaban había que untarle grasa para proteger los barcos que eran usualmente de madera, o un petróleo o alguna cosa, o sea, calafatear, embetunar para que la madera no la dañara el agua de mar que la afectaba, y tapar los huecos que se hacía con pelos de caballo o con ciertos vegetales secos, ¿no? Entonces, esa era la forma de impermeabilizar, que es lo que está incluido en el mismo eh, diccionario de la Real Academia, y es el concepto con el cual nos hemos quedado nosotros, ¿no? Que hay que tapar, pero nunca se ha pensado en este sistema novedoso, que es taponar químicamente por dentro los poros del concreto, que es por donde se entra y sale el agua, y es lo que daña las construcciones, ¿no? Entonces nos quedamos por un error de interpretación, o por una costumbre, o por una palabra, nos quedamos con ese concepto, que lo que hay que hacer es taponar, es echarle algo por encima para que el agua no se salga o no se entre al concreto. Y ahí yo creo que tenemos un error conceptual, que es el que tenemos que superar. Hay un tema que no lo voy a tratar porque en una charla hablé un poco más sobre ese tema, que lo trata profundamente en un libro que escribió el ingeniero José Gabriel Gómez Cortés, que se llama Durabilidad del concreto reforzado, ¿no? Y él duró 30 años, y él murió, duró 30 años como profesor e investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, y lo conocí y tuve mucho contacto con él debido a mi actividad sobre el concreto. Y él decía también que no hay que medir tanto la resistencia del concreto. Por supuesto, hay que medirla, saber para qué resistencia se construye una obra, para 3.500, 4.000 PSI, pero nunca se mide la permeabilidad de la estructura. La permeabilidad hay que medirla cogiendo un concreto del que se va a utilizar,
y ver qué pasa si usted le mete agua a presión, que es lo que tiene un tanque de agua, ¿sí? Para que el agua no pase. Eso no se mide, ya hay equipos para hacer eso y lo tienen todos los países del mundo, ¿no? Porque lo que tenemos que lograr es que el agua no se pierda, porque el agua al meterse dentro del concreto, además, no solamente se pierde, sino que destruye en la estructura interna, porque la estructura del concreto es una estructura química y el agua es la que la destruye y los componentes nocivos que trae. Mm, y hablando del agua y sobre los problemas que estamos teniendo hoy en día, el otro día yo reflexionaba, venía de una reunión de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que queda en la carrera cuarta con calle décima y me vine por la circunvalar y estaba cayendo un aguacero de estos que están cayendo en Bogotá. Y la cantidad de agua que uno ve bajar por toda esta vía es impresionante. Y esa agua, pues, es tan grande que la Avenida Jiménez, por ejemplo, ya se, se rebosa y se forman lagos, piscinas, tanto que un muchacho hace unos días se metió y nadó en la Avenida Jiménez. Y yo me pregunto, ¿por qué nosotros no hacemos unos embalses a este lado de la cordillera, en Bogotá? Pero si en Bogotá llueve y esa cantidad de agua la estamos perdiendo. Con unos grandes embalses que construyéramos en Bogotá, podríamos utilizar esa agua no solamente para la ciudad y para los municipios vecinos donde el acueducto presta el servicio, y no solamente contar con los embalses que están en la vertiente occidental de nuestra cordillera, ¿no? Donde hay grandes embalses, pero allá no está lloviendo. En cambio, estamos perdiendo el agua que está cayendo en Bogotá. Bien, bueno, pues no voy a continuar con este tema, pero sí tenemos nosotros, por ejemplo, que desarrollar tecnología para medir la permeabilidad del agua con unas normas propias, porque existen unas normas propias, pero no las están. Tenemos que implementarlas y en las construcciones tenemos que comenzar a utilizar estos sistemas o desarrollarlos y capacitar a la gente en este tema. Bueno, pues yo creo que esto es lo que tenía preparado. Eh, les agradezco mucho su atención. Y bueno, y por último, no sé cuánto tiempo quede. Ya estamos a 5 minutos, ingeniero. Bueno, entonces el último tema que quiero dejarles es que Azriel Biblovich escribió un libro que se llama Del agua al desierto. Es un escritor colombiano y menciona una cosa que es muy importante. Dice que a principios del siglo XX, el área ocupada por lagos y humedales, aquí en Bogotá, sumaba 50.000, perdón, 50.000 hectáreas, y de eso solo queda 727 hectáreas en Bogotá. ¿Por qué es importante el agua? Porque el agua es la que da vida a los árboles y los árboles son unos filtros que producen oxígeno, que es necesario para la vida, ¿no? Cada persona consume entre 7.200 a 8.600 litros de oxígeno, lo que equivale a 22 árboles por persona. Entonces, esa carencia de árboles puede no solo aumentar las infecciones respiratorias, sino la contaminación acústica, crear ambientes grises, desolados,
poco amistosos, hará los días fríos más fríos y los calurosos más calientes, acabará con la sombra y habrá más riesgos de inundaciones por disminuir las zonas permeables por donde se filtre el agua. Y eso eso lo estamos viendo. De manera que esa reflexión él hace en esa novela, él cuenta lo que le sucedió, pues, por unas goteras en su habitación que se le acabó el matrimonio porque no las pudo solucionar, y cuenta y da estas cifras de los problemas de cómo Bogotá está perdiendo las zonas verdes. Y hoy en día, en Europa, por ejemplo, en Barcelona, están recuperando eh, las calles y sobre todo las aceras, para hacer las aceras que no solamente tengan una superficie apta para caminar, sino tienen una base y una subbase que también logra absorber el agua y aprovecharla para humectar las superficies y luego usarla para sembrar y para llenar de árboles la ciudad y tener la posibilidad de no solamente tener una ciudad más bella, sino más sana y más agradable para todo el mundo. De manera que pues les doy las gracias por esta oportunidad de participar con ustedes y los felicito porque este empeño que están haciendo y esta continuidad, eso es lo que es importante. Es como cuando uno comienza a escribir un libro que no solamente tiene que ser el primero, sino tener preparados los siguientes. Y aquí pues ustedes ya lo tienen hecho y me parece maravilloso y los felicito. Bueno, y eh, les agradezco por la atención y si hay algún comentario, pues sería muy útil escucharlo. Muchas gracias, Jorge, por compartir su conocimiento en este tema tan importante con toda la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Y los invito a levantar la mano, a escribir sus preguntas o inquietudes en el chat. Estamos atentos a algún comentario, alguna pregunta. Ya tenemos dos preguntas y Nubia nos pregunta, ¿cuáles lecciones aprendidas nos puede compartir? Bueno, pues en mi caso, yo creo que he aprendido de todos estos temas, aprendí de mis primeros años escolares, de mis años posteriores de la universidad. Aprendí que la regla de tres es importantísimo entenderla. Eso me parece fundamental. Por sencilla que sea, pero hay que entenderla porque es que hay reglas de tres que no son directas, sino pueden ser diferentes, pero hay que entenderla. Y eso le va a solucionar a una persona o a un niño una frustración si la aprende. Aprendí lo que en la Universidad de los Andes tuvimos que hacer era aprender solos para poder continuar con los estudios. Ya no, el profesor de matemática no le explicaba a uno las cosas, sino le daba el libro y le decía, usted es el que me tiene que explicar a mí. Y les cuento una cosa que fue muy interesante. Nosotros llegamos a estudiar a los Estados Unidos y nuestro conocimiento del inglés, claro, tomábamos clases de inglés, pero era muy poco. Y sin embargo, les quiero contar que nosotros, como extranjeros, éramos de los mejores estudiantes en los cursos, es decir, superando a los alumnos norteamericanos, porque allá todavía se utilizaba la cátedra magistral. Nosotros ya teníamos un entrenamiento y estudiábamos antes de llegar a clase el tema, porque también teníamos que esforzarnos porque no, pues no entendíamos a los profesores. Yo en principio yo no los entendía, pero llegaba a los exámenes y los exámenes sí los respondía perfectamente. Entonces, ese tipo de cosas las he aprendido. Y la literatura además también enseña muchas cosas. Uno encuentra, uno encuentra esos libros maravillosos, la Ilíada, la Odisea. Yo les recomiendo que lo lean
hay que conseguir una buena traducción, porque además son escritas en versos, porque a los niños esas obras las hacían en versos para que fuera más fácil aprenderlos. El verso, como es una cosa rítmica, como una canción, entonces hace que la gente recuerde mejor las cosas. De manera que eso es una cosa importantísima. Muchas gracias, Jorge, Edison, Claudia, Héctor, Patricia. Dicen que muchas gracias. Es muy importante e interesante esta conferencia. Y tenemos otra pregunta y un comentario de Ramón. Dice, interesante el tema de recuperaciones de zonas verdes, pero esto demanda de una política social desde la misma replaneación de la ciudad, zonas verdes públicas y privadas. Y Claro. Cristian Mateo nos pregunta, ¿cómo lidiar con la frustración cuando se emprenden nuevos retos? Bueno, pues es que el reto hay que vencerlo. La frustración, uno nunca se debe dejar vencer de una frustración. Todo lo contrario, algo que lo frustra, uno debe esforzarse por vencerla y luchar para vencerla y la vence. Eso es una cosa de voluntad. Uno nunca debe dejarse amilanar o vencer por cualquier problema que tenga. Hay problemas muy graves que sufrimos a lo largo de la vida. Eh, Tener que retirarnos de una empresa porque tuvimos un error o porque el jefe no les gustó como nosotros trabajábamos o por cualquier circunstancia, pero pues hay que vencer las cosas. Si se puede, si se puede luchar, convencer, buscar los argumentos, pues hay que hacerlo. Es decir, el tema es no dejarse uno derrotar absolutamente por nada. Piensen lo que tuvo que luchar la Serna para crear una universidad que era totalmente diferente a las otras en Colombia, que le aceptaran eso, ¿sí? Eso fue una lucha, que no había dinero para hacer la universidad, pero a punta de esfuerzo, a punta de trabajo diario, pues logró hacer una gran revolución de del estudio universitario en Colombia. Muchas gracias, Jorge. En el chat dan más agradecimientos. Dicen, excelente conferencia. Muchas gracias por compartir sus valiosas vivencias. Jacqueline da las gracias. Sandra Patricia también da las gracias. Cerramos las conferencias del día de hoy. Y antes de despedirnos, los invito a mantener las medidas de ahorro de agua en sus hogares y oficinas porque con el agua no se juega. Y cada pequeña acción hace la diferencia hasta que se nos vuelva un hábito. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Jorge. Recuerden que en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá seguimos cultivando el conocimiento y fortaleciendo nuestro compromiso con el cuidado del agua. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan un excelente día. Nuevamente, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes también. Un saludo especial para todos. Muchas gracias.